Diamo la parola al collega avvocato perché illustri la riforma con la sensibilità anche del profesionista que dovrà applicare questa riforma. Buenos días a todos. En primer lugar, quiero agradecer a las universidades de Sevilla y Cagliari su invitación a participar en este encuentro internacional y muy especialmente a sus organizadores, el profesor Carlo Pilía y el profesor Guillermo Cerdeira, a los cuales además profeso gran estima y consideración. Y dicho esto, y puesto que la profesora Ana Moreno, que me ha precedido en el uso de la palabra, ya ha hecho, entiendo, un profundo y un detallado análisis de la norma española, un análisis que probablemente yo no mejoraría, para evitar reiteraciones, pretendo en mi intervención recoger uno de los dardos envenenados que el profesor Cerdeira lanzaba al aire antes de la pausa, y es el relativo a la obligatoriedad o voluntariedad de la mediación, algo que creo que constituye quizá uno de los temas más polémicos o espinosos en cuanto a esta institución. Para ello partimos, evidentemente, de la ley española actual, la Ley 5/2012, aprobada recientemente y que con algún cambio durante su tramitación parlamentaria contiene la normativa que regulará en España con carácter general la mediación civil y mercantil. Por todos es sabido que la mediación en sí no constituye una institución nueva, no era algo desconocido, no es algo que hayamos creado en los últimos años. Y de hecho en España ya disponíamos, como han podido oír de ponentes anteriores, una prolija regulación, aunque fuera territorial o fragmentaria, sobre la mediación. Hay dos comunidades autónomas, como son Cantabria y Cataluña, que habían regulado la mediación con carácter general, y hasta otras 10 de ellas habían legislado sobre la materia, pero exclusivamente en el ámbito familiar. Por tanto, puesto que la mediación no es algo nuevo y que además ya contábamos, creo que con demasiada regulación en España, aunque fuera con carácter territorial, creo que es justo que hagamos un juicio de utilidad práctica de la norma. Es decir, desde un punto de vista práctico, cuestionarnos para qué sirve esta nueva ley y si realmente era necesaria. Respondiendo a esta segunda cuestión, creo que no solo era necesaria, sino que además llega tarde. En efecto, había la necesidad de transponer al ordenamiento jurídico interno en España la normativa comunitaria en materia de mediación para conflictos transfronterizos, algo que tenía que haberse aprobado aproximadamente un año antes de lo que definitivamente se hizo. Pero esta ley no solo pretende esta transposición, sino que quiere ir mucho más allá. En palabras del señor Ruiz Gallardón, ministro de Justicia español, con esta ley lo que se pretende es un cambio de cultura de la sociedad española en materia de resolución de conflictos. Y es que la resolución de conflictos en nuestro país, al igual que lo que ocurre en otros de nuestro entorno o parecida tradición, como puede ser Italia, obedece a eso, a una tradición fuertemente judicializada. Es decir, que los ciudadanos españoles, cuando tenemos un conflicto, tendemos automáticamente a pensar que su resolución pasa por la sustanciación de un proceso judicial y por el dictado de una sentencia de un juez que definitivamente nos dé la razón. Esta tradición judicializada, unida a la permanente falta de medios por parte de la Administración de Justicia, al incremento de la litigiosidad y a la existencia de un proceso judicial basado en un modelo decimonónico, en un modelo muy antiguo ya, ha provocado la saturación de los juzgados españoles e incluso me atrevería a decir, entre comillas, el colapso de algunos de ellos, con la consiguiente dilatación en la tramitación de los procesos judiciales. Sabido es por todo que una justicia excesivamente lenta efectivamente deja de ser justicia. Recientemente, la vicepresidenta del Gobierno español ha revelado que durante el año 2011 se han iniciado en España hasta un total de 9,5 millones de asuntos judiciales.
Eso, para que se hagan una idea, equivale a un proceso judicial por cada 5 españoles. En Francia, por ejemplo, y durante el mismo periodo, se iniciaron 6 millones de procesos judiciales con una población superior en 20 millones de personas. En definitiva, creo que debemos reconocer que en la Administración de Justicia, al menos en la española, tenemos un problema y que cualquier medida que coadyuve de alguna manera a solventarlo y agilizarla debe de ser bien acogida. Y en esta línea se enmarca la ley de mediación que, por un lado, pretende efectivamente descongestionar los juzgados españoles y, por otro, introducir en la sociedad española una nueva cultura conciliadora, una nueva cultura del pacto. En mi opinión, lo primero, es decir, la descongestión de los juzgados, será, en su caso, una consecuencia, resultado de lo segundo, es decir, de que efectivamente consigamos fomentar esta cultura de la mediación. En definitiva, desde mi punto de vista, el éxito de la mediación pasa invariablemente porque consigamos introducir en la sociedad esta cultura de la mediación. El hecho de que tengamos una ley por sí misma no resuelve absolutamente nada, sino que más allá de una mera declaración de principio, es necesario una apuesta decidida por la utilización de esta institución. No se nos puede escapar el hecho de que la circunstancia de que el Gobierno ya haya aprobado esta ley con un año de retraso y además previendo fuertes sanciones por parte de la Unión Europea, no casa muy bien con ese empeño de fomentar, de cambiar la cultura de la sociedad española en materia de solución de conflictos colectivos. Un empeño que además hay que reconocer que ha pasado desapercibido para la mayor parte de los ciudadanos y que además ha sido acogido con bastante escepticismo por gran parte de los profesionales y operadores jurídicos. Además, hay que apuntar que es justo reconocer que no corren buenos tiempos con la actual crisis económica para el fomento de políticas de implementación de medidas que favorezcan el uso de esta institución y que tengan su base en una financiación de carácter público. Pues bien, otras legislaciones europeas, como puede ser el proyecto italiano, han sido más decididas a la hora de fomentar el uso de la mediación. Y así, por ejemplo, han decidido su obligatoriedad en determinados supuestos antes de acudir a los tribunales de justicia. Incluso el proyecto previo español, el proyecto elaborado por el Partido Socialista, contemplaba esa obligatoriedad para aquellas reclamaciones de cantidad que no tuvieran una cuantía superior a los 6.000 euros, algo que finalmente se acabó desechando. Verdaderamente, teniendo en cuenta que la voluntariedad forma parte de la propia esencia de la mediación, es difícil saber si, imponiendo su obligatoriedad, conseguiremos el efecto deseado, es decir, el fomento de la utilización de esta medida y de esta institución como alternativa a la resolución de conflictos. Evidentemente, con la obligatoriedad conseguiremos sin duda una mayor difusión de la mediación, pero el riesgo es evidente y es que se acabe convirtiendo en un obstáculo más que hay que sortear antes de acudir a los tribunales de justicia, con la consiguiente pérdida de tiempo y dinero por parte de los ciudadanos. Algo que ya en el derecho español tuvimos oportunidad de experimentar con el intento de conciliación previa que justamente preveía la anterior ley de enjuiciamiento civil y que finalmente se acabó derogando esa obligatoriedad, puesto que realmente no dio resultados positivos. Sigue existiendo la conciliación, pero no es obligatoria. Y realmente, cuando ha dejado de ser obligatoria, tampoco ha cosechado mayores éxitos. En mi modesta opinión, creo que la obligatoriedad, creo que sí puede tener cabida, pero en supuestos concretos y determinados, no con carácter general. Creo que en aquellos
aspectos en los que sea previsible estadísticamente una mayor posibilidad de acuerdo, o en aquellas materias en las que verdaderamente se quiera preservar las relaciones futuras entre las partes, como pueden ser las materias familiares, vecinales, etcétera, creo que podría tener buena acogida como inicio y como fomento el establecerla con un carácter obligatorio previo al acceso a los tribunales, pero no en función de la cuantía como anteriormente preveía el proyecto. Es indudable que la institución de la mediación ofrece importantes beneficios alternativos al proceso, como puede ser el hecho de que no haya ni vencedores ni vencidos. Da una gran satisfacción a las partes en conflicto y además, como digo, preserva la futura relación entre las partes. El grado de cumplimiento de los acuerdos de mediación, según las estadísticas elaboradas por el Ministerio de Justicia, llega a alcanzar incluso el 98%. Es decir, que las mediaciones que acaban con acuerdo en España, en la inmensa mayoría de los casos, se acaban cumpliendo por las partes de manera voluntaria. Algo que no debe pasarnos por alto. Finalmente, quisiera apuntar, aparte, al margen de esta medida de fomento que puede ser la obligatoriedad para fomentar el uso de la institución de la mediación, quisiera apuntar otra medida que considero que pudiera contribuir a su utilización. Y es que, precisamente como consecuencia de la crisis económica, está en cuestión la gratuidad de los servicios públicos, como puede ser la justicia. Actualmente en España hay establecido un sistema de tasa judicial, el pago de una tasa judicial previo o a la vez coetáneo al acceso al procedimiento jurídico, pero que actualmente solo pagan las grandes empresas. Pues bien, el Ministerio de Justicia tiene ya elaborado un anteproyecto que se prevé que entre en vigor el 1 de enero del año que viene, por el cual se incrementan considerablemente esas tasas judiciales y además desaparecen las exenciones de carácter subjetivo. Es decir, que para poder acudir a los tribunales, a partir del año que viene, todos tendremos que pagar, excepto, lógicamente, aquellos que tengan concedido el beneficio de justicia gratuita. Para que se hagan una idea, por ejemplo, en un procedimiento ordinario está previsto que la tasa judicial ascienda a una cuantía fija de 300 euros más un porcentaje variable de un 0,5% de la cuantía del proceso. Para un recurso de apelación serían 800 euros de tasa judicial. Para un recurso de casación, 1.200 euros. En definitiva, con respecto al modelo actual, es evidente que se aumentan considerablemente esas tasas judiciales. Pues bien, yo creo que sería una buena política de fomento el hecho de que del pago de esa tasa judicial, caso de que definitivamente se apruebe tal y como el Ministerio tiene previsto, del pago de esa tasa judicial pudiera ser deducible el coste de un intento fallido de mediación. Es decir, si ha habido una mediación previa y ha terminado con acuerdo, las partes lo pagarán y perfecto. Si no, y tienen que acudir a los tribunales, el intento no debe de haber sido muy costoso, el intento de mediación, pues que ese coste que han invertido pueda ser deducible de la futura tasa judicial. Con ello podemos conseguir que el ciudadano que pretenda dirimir una controversia se plantee si aquel dinero que en todo caso tiene que pagar, prefiere pagarlo directamente en forma de tasa judicial o prefiere invertirlo en un intento de resolución amistosa de su controversia por vía de la mediación. Y creo que el Estado, tal vez, eso el tiempo lo dirá, podría enjugar ese menor ingreso por vía de tasas judiciales con un descenso de la litigiosidad fruto de los acuerdos de mediación. En definitiva, y con esto concluyo, creo que la ley española es básicamente una ley de mínimos, una ley que no ha querido entrar en confrontación con el resto de legislaciones autonómicas sobre la materia, una ley muy básica, una ley que deja aspectos muy importantes a un futuro e incierto desarrollo reglamentario,
y que, por tanto, si verdaderamente queremos fomentar la mediación en España, es necesario que vaya acompañado, que se implementen otras medidas de fomento para efectivamente, como decía el ministro, para el cambio de cultura de la sociedad y para que verdaderamente tenga acogida esta institución para la resolución de los conflictos en España. Nada más y muchas gracias.